¿Cómo comenzó la dictadura? No, la dictadura comenzó con un golpe de Estado. Eh, es decir, el, el gobierno que había sido elegido eh, democráticamente, es decir, elegido por el pueblo, fue derrocado y comenzó un gobierno eh, que no fue elegido por el pueblo, sino que gobernaba mediante la fuerza, digamos, ¿no? Eh, y donde no se respetaban los derechos del ciudadano, no se tenían en cuenta. Se, se gobernaba mediante la represión. ¿Cómo surgió y por qué surgió la dictadura? Bueno, como decía recién, esto ocurrió un 24 de marzo del año 1976 y surgió de esta manera, es decir, el gobierno militar, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno que en ese momento estaba gobernando, que había sido elegido por el pueblo. ¿Cómo fue vivirlo? Bueno, yo te voy a contar un poco por lo que escuché, porque en ese momento yo tenía 12 años, ¿no? Eh, en realidad se vivía con mucho miedo, es decir, la gente tenía terror, vivía aterrorizada porque eh, como no se respetaban los derechos del ciudadano, sí digamos, se gobernaba mediante la fuerza, mediante la represión se gobernaba. Entonces se vivía con mucho miedo y con mucho temor. ¿Usted tuvo a alguien cercano que haya desaparecido? Familiares cercanos no, pero sí vecinos que, bueno, en ese momento tampoco yo, por ejemplo, que era chica, como que no se hablaba mucho, ¿no? Sí, después cuando yo me hice un poco más grande, estuve 2 o 3 años más, ahí comencé a entender, digamos, o a comprender lo que había pasado y sí, hubieron vecinos míos que desaparecieron. ¿Quién estaba en el poder en ese momento? En ese momento estaba María Estela de Perón. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Bueno, así recuerdos tengo como, por ejemplo, que había determinados horarios donde no podías salir a la calle. Eh, Siempre que salías tenías que hacerlo con el documento de identidad y cuando, por ejemplo, a los militares no les gustaba tu cara o tu forma de vestirte o tu forma de pensar o de expresarte, este, te reprimían mediante la fuerza y mediante la violencia. ¿A qué se dedicaba usted en ese momento? Y yo en ese momento era estudiante, estaba terminando la escuela primaria y comenzaba el secundario. Y que cuando pasó eso no ya dejó de estudiar en esos años. No, seguí estudiando, pero por ejemplo, un recuerdo que tengo era que cuando ingresé a primer año del secundario, muchas veces en lugar de ser un preceptor, como tienen ustedes ahora, el que nos hacía formar fila, lo hacía eh, algún Militar. algún militar que muchas veces entraba a la escuela y era el que nos hacía formar fila, ¿no? La dictadura, ¿qué consecuencias le trajo a la Argentina? Eh, como algunas de las consecuencias fueron, bueno, eh,
esto de tener mucho miedo, el temor a hablar, el temor a expresarse, después el no poder elegir a sus gobernantes mediante el voto,